Varones hermanos y padre, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Este era el apóstol Pablo esgrimiendo una defensa ante una acusación que se le estaba haciendo. Y dice el versículo 2: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, estaban creyendo que el apóstol Pablo era cualquier extranjero o advenedizo, ¿no? El apóstol Pablo era de ciudadanía romana, pero era de descendencia judía. De hecho, su nombre, Saulo, obedece al primer rey de Israel. Él es de la tribu de Leví, de la tribu pequeña, y obedece al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Por eso el nombre de Pablo pues obedece en honor al primer rey de Israel, Saulo de Tarso, ¿no? Y dicen, el versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Mi esposa hace rato hablaba así de la guía del Espíritu Santo y de la oración y de todas estas cosas, pero también decía que si se podía estudiar y si se podía conocer, no está mal. No está mal, ¿ok? Porque hay algunas cosas que, como dijo el Señor, se resuelven. Este género no sale sino con ayuno y oración, no sale este género, dijo el Señor Jesucristo en su momento determinado. Pero cuando Él tuvo que enfrentar al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, lo enfrentó por la palabra. Le dijo, escrito está. Le dijo, escrito está, y le volvió a decir, escrito está. ¿Sí? Si el Señor no hubiese conocido la palabra, quién sabe cómo hubiese salido de ese momento, ¿no? Hubiese sido difícil, pero en su momento dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y el apóstol Pablo en algunas oportunidades reprendía y lloraba y se acostaba sobre el cuerpo de un joven y se levantaba, resucitaba, volvía de la muerte, pero en otras oportunidades hablaba extensamente. En unas oportunidades usaba el poder de Dios y en otras oportunidades utilizaba el conocimiento que él tenía, que eso también da poder, el conocimiento también da poder. Porque él les esgrime y le dice, fui instruido bajo los pies del más sabio de todos los maestros, bajo los pies de Gamaliel. Dice el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El hombre se había preparado para ser un verdugo de la iglesia, para ser un castigador y un perseguidor de lo que era el cuerpo de Cristo. Amén. Dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, dice el apóstol Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Familia, mire, la Biblia no lo dice y yo no lo puedo asegurar ni aseverar de cuánta forma Dios había llamado al apóstol Pablo, de cuánta forma el apóstol Pablo había recibido un llamado y el apóstol Pablo había sido ciego, sordo y mudo como algún personaje de nuestra actualidad. No sé cuántas veces Dios había llamado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo no había oído, pero en el momento específico en que Dios dijo, hasta aquí, ya no más, amiguito Pablo, en ese momento Dios de un cascuche, válgame el vulgo, lo llamó y lo trajo como quien trae al niño de la oreja y le dijo, ¿qué te pasa, chico? ¿Por qué eres tan terco? ¿Es que tengo que acaso hacer uso de mis más fuertes recursos para poder llamar mi atención? Estaba presente cuando apedreaban a Esteban. Estuvo presente allí y vio cuando Esteban dijo, veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y acaso eso no le llamó la atención al apóstol Pablo? ¿Cómo era posible que un hombre, siendo apedreado por causa de lo que seguía, perdonaba a los que le estaban matando, a sus verdugos en el momento de su muerte? Los perdonaba. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y aún siendo apedreado decía, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, veo la gloria de Dios y al Hijo sentado a la diestra del Padre. Sí, Dios había llamado al apóstol Pablo de muchas maneras, así como de muchas maneras nos llamó a nosotros, y nosotros fuimos obedientes al llamado del Señor y vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo sin esperar
que Él no dejase ciego, ni sordo, ni mudo, sino que fuimos obedientes a la palabra del Señor. Familia, hay algo que me llama la atención en el versículo 6. En el versículo 6 dice que era como el mediodía, cerca como de mediodía, y de repente me rodeó mucha luz. Hemos traído a colación en los domingos anteriores que en el capítulo 1 del Génesis Dios hace la luz. ¿En qué momento Dios hace la luz? En el primer día. Dios creó la luz y dijo Dios, sácase la luz, y fue la luz. Dijo Dios, no, pero las lumbreras las creó ¿cuándo? En el cuarto día. ¿Y cómo o qué alumbraba si el sol y la luna todavía no existían? No existían las lumbreras para que alumbrasen, pero ya la luz estaba. Bueno, esa luz que estaba en ese primer día, que Dios creó en el primer día, sin sol y sin luna, esa luz fue la que rodeó a Pablo el perseguidor, a Saulo de Tarso el perseguidor, en pleno mediodía, donde había una luz de sol, vino una luz que saturó la luz del sol y fue más grande que la luz del sol, dejó encandilado y cegó al perseguidor Pablo. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, dice el perseguidor Pablo, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él no sabía quién era, pero le llama Señor. Él le dice Señor, o sea, ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor le responde, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire, hay algo extraordinario aquí en este versículo. El Señor no se presenta ante Pablo con pompos y platillos, no, con bombos y platillos, no se presenta. Sencillamente le dice con su nombre de pila, con su nombre natural, yo soy Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, cuyos hermanos están entre vosotros. Sí, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera? Porque el apóstol Pablo era un hombre inflado en su conocimiento. El apóstol Pablo era un hombre inflado, o sea, no había quien le llegase al nivel del apóstol Pablo, era inflado. No estaba dispuesto a seguir a cualquier personita. No estaba dispuesto, él recibía cartas del sumo sacerdote, la máxima autoridad en la religión judía, para ir a apresar a cristianos. Él no estaba dispuesto, y el Señor de ese caballo, de esas ínfulas grandotas, lo bajó y le dijo, yo soy. Le dijo, Jesús de Nazaret, aquel sencillo carpintero, el que murió en la cruz, ese es al que tú persigues. Pero es que yo no te persigo a ti, yo persigo una organización, yo persigo una cantidad de gente que está creciendo y que está haciendo mucha bulla. Bueno, esa cantidad de gente soy yo. O sea, ese sencillo hombre de Nazaret, Jesús de Nazaret, hijo de una mujer y de un hombre carpintero, se ha convertido en esta organización que usted hoy por hoy está persiguiendo. ¿Sí? Y como si fuese poco, vamos a seguir leyendo. Mire, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Muchas veces, familia, el Señor habla con nosotros y nadie entiende el trato del Señor que tiene con nosotros. Solamente la persona y Dios. El primero en oponerse por no entender al trato que Dios está teniendo con usted, su esposo o su esposa. Es el primero que no entiende en oponerse a su esposo o su esposa, y de ahí en adelante pare usted de contar su círculo más estrecho, el otro, y hasta sus amigos, sus jefes, todo. Nadie entiende la voz que usted está entendiendo, nadie entiende la voz que usted está recibiendo, nadie entiende el trato que Dios está teniendo con usted. Oye, pero quien te vio y quien te ve es lo primero que te dice. No, quien te vio y quien te ve ahora parece, no parece la mujer o el hombre que yo conocía. No, a Pablo tampoco nadie lo iba a reconocer después de eso, porque Pablo era el inflado. Después que Dios tuvo un trato con el apóstol Pablo, ya dejó de ser un hombre inflado, empezó a ser un hombre espichado. Dijo, todo lo que tengo y lo que soy lo pongo por basura, con tal de seguir a aquel que me llamó por soldado. ¿Quién iba a reconocer a Pablo después de ese trato? Cuando Dios, familia, trata de una manera directa con usted y conmigo, se ve el cambio. Y aunque nadie entienda el cambio el cambio que se está dando en su vida, se está gestando en su vida, no se preocupe.
porque con tal que lo entienda usted y Dios es suficiente. Usted y Dios son multitud, lo demás es historia, lo demás son consecuencias, lo demás son argumentos que usted puede utilizar, pero con tal que estén claritos, Dios está claro, pero con tal que usted esté claro con Dios, no hay problema. Amén. Sigue diciendo: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Un varón piadoso. Vaya usted a saber. ¿Quién era Ananías? Vaya usted a saber. No era Pedro. Usted pregunta quién era Pedro, si era un líder de la iglesia en Jerusalén y en toda esta zona. Si usted pregunta quién era Santiago, te van a decir era el hermano del Señor, era una torre. Si usted pregunta quién era Jacobo, wow, Jacobo, etcétera, etcétera y etcétera. Pero ¿quién era Ananías? Vaya usted a saber quién era Ananías. Entonces lleva a la torre al hombre más calificado de aquel tiempo y lo pone bajo la sujeción de un hombre que nadie sabía quién era. ¿Pero qué era el hombre? Era piadoso. Según lo que decía la ley, Ananías era un hombre piadoso. Ajá. Que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo pude ver. Amén. Miren lo que sigue diciendo. Dice: y él dijo: el Dios de nuestros, o sea, mío y tuyo, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas la voluntad del Padre y veas al justo, a quien, a Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 24:14. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dice: ¿para qué? Ok, mira lo que dice: para testimonio. Ni siquiera dice para que se arrepientan, ni siquiera dice para que procedan a la salvación, dice para testimonio. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor en Mateo 24? Dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. O sea, que no se quede nadie sin ser testigo de que el evangelio se predicó. O sea, que no se quede nadie. Mire, familia, por eso que usted predique el evangelio, no parado en un púlpito, ni en un micrófono, ni en una radio, ni en una televisión. No, al que se le atravesó en la conversación que usted tiene, denle testimonio. ¿Por qué? Porque lo que Dios necesita es que se dé testimonio del evangelio, y después de que el evangelio sea testificado a nivel mundial, entonces viene el fin. ¿Sí? Pero nosotros predicamos el evangelio del reino para testimonio. Nadie se puede presentar delante del Padre y decir: yo no me enteré. No me enteré. Se le fue predicado para testimonio. Después que el evangelio sea testimoniado en todo el mundo, viene el fin. Viene el fin. Eso lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de las cosas como las conocemos. Continuemos. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que vas a oír de aquí en adelante. Por eso el apóstol Pablo de ahí en adelante tuvo visiones, tuvo revelaciones. El Señor se le presentó, fue llevado al tercer cielo. Él recibió lo que tenía que enseñar a todos los gentiles. Él también enseña a los judíos y él también enseña a los hebreos, porque su conocimiento era tan vasto que le sobraba para enseñar de acuerdo a la ley. Pero su mandato fue a enseñar a los gentiles, pueblo que no era llamado pueblo que no pertenecía al trato o al pacto que Dios tenía con la humanidad, para establecer un nuevo pacto con una nueva señal. Amén. Sigue diciendo: ahora pues,
¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. El que se creía limpio por las obras de la ley, el que se creía inmaculado por las obras de la ley, el que se creía que porque era tan extraordinario guardador de la ley que se consideraba sin pecado, aquí en la revelación del Espíritu le dice, levántate y lava tus pecados. ¿Por qué? Porque es que por la ley nadie será justificado, por la ley nadie será limpio de pecado. No, Cristo vino a hacer lo que la ley nunca pudo hacer. La ley era un niñero hasta que viniese el Padre, hasta que alcanzásemos la madurez y viniese Cristo. Cuando vino Cristo, el niñero ya fue descontratado, ¿no? El niñero fue despedido. Ok, entonces le dice, por el Espíritu Santo le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, sigue hablando el apóstol Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, ¿a quién? Que me decía, vio a Jesús, que me decía, date prisa y vete prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. A ti no te van a creer acerca de mí. ¿Por qué? Porque aquí en Jerusalén tengo un montón de gente, amontonados, valga la redundancia. No querían salir de Jerusalén. En Jerusalén estaba fácil la situación hasta que vino la persecución. No querían salir de Jerusalén, pero el Señor le dice a Pablo, no te llamé a que te amontonases aquí en Jerusalén. Sal de Jerusalén, porque o sales o te saco. Te alboroto el pueblo para que te saquen, ¿ok? No te van a recibir, no van a recibir tu testimonio. Así que te vas de Jerusalén. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Dice el apóstol Pablo hablando con Jesús. Le dicen, ellos saben, a los que creían en ti yo los encarcelaba. Y cuando se derramaba la sangre de quién, de Esteban, tú, testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, muévete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y gracias a la obediencia del apóstol Pablo, hoy por hoy el evangelio ha llegado a todas estas tierras. Amén. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Quiénes le oyeron? La multitud enardecida que querían matar al apóstol Pablo. La multitud enardecida de cuyas manos ¿quién? De cuyas manos el tribuno, de cuyas manos el tribuno le había salvado, porque lo iban a linchar, un linchamiento público. Llegó el tribuno con soldados. ¿Y qué pasó aquí? Este hombre lo vamos a matar. No, señor, aquí en mi dominio no matan a nadie sin que sea juzgado. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Y comenzó el juicio. Y bueno, entonces le empezó a hablar y hasta aquí. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quiten de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Amén. Mire, el mismo demonio hablando a través de la multitud, el mismo demonio hablando a través de Pablo. Quiten de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva. Por eso este refrán popular que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso es mentira. Mire, aquí está hablando el pueblo. Aquí está hablando el pueblo. ¿Qué está diciendo el pueblo? Quiten a ese hombre de la tierra, porque no conviene que ese hombre viva. ¿Por qué no conviene que ese hombre viva? Porque era el mejor pregonero del evangelio para ese tiempo. Iba a quitar muchas almas del infierno de la mano de Satanás, este hombre, con la predicación de su evangelio, porque fue llamado, apartado, escogido, preparado y enviado por Dios para hacer estrago en el mundo espiritual. Entonces Satanás se levanta y en la boca del pueblo dice, mátenlo, quítenlo, porque no nos conviene.
ya le había causado un problema al platero. Allá, ¿se acuerdan que hacía templecillos de plata? Ya le había causado un problema a toda esa gente porque los brujos se habían entregado y habían quemado sus libros. ¿Recuerdan la lectura? Mucho dinero habían perdido a causa de aquello, y por 2 horas gritaban: grande es Diana, guardiana, diosa de los Efesios. ¿Sí? Esta gente endemoniada se rasgaban las ropas, dice el 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, se formó una sinergia, se formó un ambiente, fueron envueltos en una nube negra, en un torbellino diabólico la gente, que se volvieron como estas películas de zombies, como las películas de zombies, que no los detiene nada, van a avanzar, destruir, matar, comer. Así casi estaban a punto de transformarse. Se rompían las ropas, se quitaban la ropa, la tiraban, agarraban polvo, lo tiraban al aire. O sea, estaban creando un ambiente de confusión para poder matar. Mire, a veces en nuestro entorno se crean ambientes de confusión para poder matar, no a la persona, pero sí a su predicamento, pero sí a lo que está hablando. En toda la nación, en todo el estado, en la comunidad, hasta en la familia, a veces se empiezan a levantar este tipo de ambiente. No de esa manera, rasgando ropa y tirando polvo al aire, pero sí otro ambiente, otra palabra, otro mensaje, tratando de asfixiar su voz, que es la que pregona el evangelio de justicia en su entorno, tratando de apagar. Ahora, ¿de cuándo acá? Ahora, como eres evangélico, X, Y, Z. Pero ¿de cuándo acá? Ahora, como eres evangélica, X, Y, Z. Pero ¿y quién se va a dar cuenta? Estamos usted y yo solos. O sea, ¿cuál es el problema? Se empieza a levantar murmuraciones, a tratar de opacar el ambiente en el que usted está creciendo y en el que se está desarrollando. Pero Satanás está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo, ¿recuerdan esto de que le ataron con correas? ¿Sí recuerdan el capítulo anterior? Cuando vino el profeta de Jerusalén y tomó el cinto de Pablo y se amarró y dijo: así van a atar. ¿Se recuerdan? Sí. Y el apóstol Pablo no hizo caso a la palabra del Espíritu, se fue y casi que lo matan por ir en contra de la palabra que el Espíritu estaba hablando a través de un profeta. Y dicen cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: les es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado, sin haber pasado por un juicio y sin haberle condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno y le dijo: yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, los que le iban a azotar, los que le iban a castigar. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ministro, familia, parte de la vida del apóstol Pablo. Como ya todos sabemos, pues venimos estudiando el libro de Hechos del capítulo 1 hasta el versículo 22. El versículo 22 es prácticamente un repasito de muchas cosas de lo que el apóstol Pablo, ya sabemos del apóstol Pablo, algo que se tocó en el versículo 21, algo que se tocó en los versículos anteriores, como fue el convertimiento, la venida de la luz sobre él, la administración de Ananías sobre él. Eso ya lo habíamos leído. El versículo 22 es un recuento prácticamente, por eso lo hacemos así rápido.